Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la segunda conferencia de la semana. Mi nombre es Sandra Maradiaga y lo voy a estar acompañando como moderador el día de hoy. Este webinario es una iniciativa del Departamento y Carrera de Antropología, así que les agradecemos a todos y todas por acompañarnos a esta segunda semana de conferencias que se van a estar transmitiendo en lo que resta del mes de septiembre, en octubre, hasta el 1 de diciembre. Vamos a contar con la presencia de expositores y expositoras de Honduras, Nicaragua, México, Estados Unidos y Japón. El día de hoy nos acompaña la arqueóloga estadounidense Whitney Goodwin y nos estará presentando las investigaciones recientes en el sitio arqueológico de Selim Farm, noreste de Honduras. Ella realizó su bachiller en antropología y arqueología en the College of Worcester y una maestría en antropología aplicada en la Universidad del Sur de Florida. También una maestría en antropología en la Universidad Metodista del Sur y un doctorado en antropología en la Universidad Metodista del Sur también. Ella se ha desempeñado como manager del laboratorio de tecnología tradicional en la Universidad Metodista. Fue la directora del proyecto arqueológico regional Islas de la Bahía en Trujillo y codirectora del proyecto Paisajes Socioecológicos de la Laguna de Guaymoreto en el noreste de Honduras, en Trujillo, Colón. Sus tres últimas publicaciones incluyen la evaluación de técnicas para la estimación de temperaturas originales de cocción en la cerámica de las Grandes Planicies, resultados experimentales y arqueológicos. Este artículo está publicado en la revista académica de etnoarqueología. En el 2019 realizó una publicación sobre las comunidades de consumo en la frontera sureste de Mesoamérica, estilo, festines y la negociación de la identidad en el noreste de Honduras. Eso como parte de su tesis doctoral. Y es coeditora del volumen titulado Nuevas definiciones del sureste de Mesoamérica, interacción, resiliencia y cambio indígena. Sus temas de investigación e interés incluyen la arqueología antropológica, la identidad, fronteras, prácticas tradicionales alimenticias, cerámica y arqueometría. Antes de continuar con la presentación de la arqueóloga Goodwin, queremos agradecerle de nuevo al Centro de Arte y Cultura por todo el apoyo y por ayudarnos a facilitar estas presentaciones en las distintas páginas de Facebook Live de la universidad, del Centro de Arte y Cultura, UNAVALLE de Sula, Facultad de Ciencias Sociales y también de la carrera de Antropología. Para los que están por primera vez en este webinario, les informamos que vamos a estar todos los martes y jueves a las 4 de la tarde, desde las diferentes plataformas que les acabo de mencionar. Al final vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios que pueden enviarlas al chat de Zoom o Facebook. Y sin más, vamos a pasar a la conferencia con la arqueóloga Whitney Goodwin. Muchas gracias y gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Ahora voy a compartir mi pantalla. Y creo que voy a apagar mi cámara para evitar problemas. Okay. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí. Sí, se mira. Ok, gracias. Ok, hoy les voy a hablar más que todo sobre mi investigación doctoral en el sitio de Selim Farm. Y al final hablaré sobre el trabajo que seguimos haciendo en el sitio con otros colegas. Selim Farm está ubicado en el noreste de Honduras. En la prehistoria, esta área compartía una cultura material similar y estaba habitado por los antepasados de los Pech de hoy. Esta región queda en la frontera entre dos áreas culturales muy conocidas, Mesoamérica y la Baja Centroamérica. Casi todo lo que sabemos de la prehistoria de esta zona proviene de estudios de estilo cerámico, y esto ha ayudado a delimitar la cronología local que vemos aquí arriba. Durante el periodo Selim, los estilos cerámicos locales se ven mesoamericanos. Muchos son pintados con diseños polícromos. Durante el periodo Selim, durante el periodo Cucal, la cerámica se ve más similar a estilos de la Baja Centroamérica,
tienen diseños incisos y punteados. Entonces, los arqueólogos han dicho que las poblaciones locales cambiaron su afiliación a través del tiempo, tomando ventaja de sus conexiones con grupos al sur cuando las redes al norte comenzaron a decaer. Mis investigaciones se enfocan en evaluar este cambio de identidad a través del tiempo, pero en vez de solo estudiar el estilo, veo a la cerámica, el medio para el estilo, como parte de un sistema de tradiciones alimenticias. Esta perspectiva nos recuerda que la cerámica es usada para preparar, almacenar y servir comida, y que otros aspectos de este sistema también nos pueden informar sobre identidad. En vez de solo notar que la gente comía cosas diferentes, podemos ver cómo ciertas comidas eran preparadas y consumidas, es decir, el estilo de la comida. Un ejemplo es cómo el maíz fue usado en la región para hacer diferentes platillos tradicionales. Aunque todos los grupos en la prehistoria usaban maíz, en Mesoamérica esperamos ver más tamales y tortillas. En el sur esperamos ver más bebidas fermentadas como la chicha. Viendo los pasos para hacer cada platillo nos ayuda a pensar en lo que esperamos encontrar en excavaciones. Para hacer esto, examiné varias líneas de evidencia. Esto incluyó análisis tradicionales de residuos y funcionales de cerámica y análisis de otros materiales. Mi investigación buscaba ver cómo los habitantes de Selene Farm integraron el estilo de cerámica y el estilo alimenticio en la negociación de su identidad. Me enfoqué en comprender cómo las personas conformaban lo que llamamos comunidades de consumo, o sea, grupos de personas que se reunían, en este caso, para realizar fiestas. Hay muy pocos sitios registrados en la zona costera del noreste y aún menos ocupados durante el periodo de transición en cuestión. El sitio de Selene Farm sobresale como un lugar excepcional para este estudio porque fue ocupado del 300 al 1000 después de Cristo. El sitio está ubicado cerca del borde de la laguna de Guaymoreto. Está compuesto de 22 montículos dispersos sobre una área de aproximadamente medio kilómetro. El trabajo de Paul Healy en los años 70 es el estudio más sistemático que tenemos del sitio y produjo el mapa que utilizamos como punto de partida. Healy encontró dos tipos de montículos en el sitio. El primero son montículos de arcilla que eran plataformas para arquitectura residencial. El segundo son montículos concheros sin evidencia de arquitectura. El trabajo de Healy también nos dio una cronología cerámica más completa de la zona. En el 2013 realicé un estudio piloto en el sitio y conté con la ayuda de la comunidad Petch de Selene Moradel. Y aquí solo quiero decir que mi trabajo no pudo haber sido posible sin el apoyo de esta comunidad. Desde ayudarme a encontrar el sitio hasta excavar y, más importante aún, el entusiasmo de los miembros de la comunidad con el proyecto. Y estoy más agradecida de lo que puedo expresar. Volviendo a la temporada piloto, encontramos que el sitio estaba bien preservado y excavamos dos diferentes contextos.
El primero, el montículo O, es una plataforma de arcilla con evidencia de arquitectura doméstica ubicada en la parte central del sitio. Este montículo tenía algunos depósitos densos de cerámica y unos lentes delgadas de concha. La mayor parte de la cerámica era utilitaria y estaba bien erosionada. El segundo montículo que excavamos fue el montículo U, en la parte sur del sitio. Nuestra pequeña excavación recuperó miles de tiesos de cerámica y una cantidad similar de concha. La cerámica recuperada era más que todo ollas de cocinar grandes y algunas vasijas finas para servir comida. Aquí nos quedó claro que estos concheros eran los restos de un festín. Y si no han visto un conchero antes, estos generalmente se ven así, una delgada capa de conchas y cerámica que son los restos de una comida. Y aquí vemos lo que encontramos en las excavaciones en Saline Farm. Regresamos al sitio en el 2016 y las excavaciones se enfocaron en concheros con materiales de todas las fases de ocupación del sitio. Pero antes de hablar sobre excavaciones, quiero reconocer a nuestro gran equipo de campo, que incluyó a varios miembros de la comunidad de Saline Moradel y estudiantes de la UNA. Y realmente estoy encantada con la calidad de estos estudiantes y no puedo esperar a ver cómo siguen creciendo profesionalmente. Aunque algún día ellas regresen a Saline Farm a demostrar que todo lo que estoy diciendo está mal. En esta temporada, nuestro equipo comenzó excavando en el montículo P. Así se ve la superficie y la cerámica nos indicó que este montículo fechaba al Saline temprano. Encontramos aproximadamente 2 metros de depósitos. Sin embargo, las excavaciones no fueron nada fáciles. Los depósitos eran muy complejos y con tanto material que a veces uno podía ver dónde una olla llena de caracoles había sido botado. También nos enfocamos en el montículo U porque las excavaciones piloto habían sido muy productivas. Y aquí está el montículo antes y después de ser chapeado para darles una idea de cómo se ven. Este montículo tenía una composición similar al montículo P, pero es más grande y más denso, con una altura de 2,5 metros. Lo que encontramos aquí era bien diferente, con muchas más vasijas completas o casi completas y algunos objetos muy especiales, algo que discutiré más adelante. El montículo I es el más grande del sitio y el único que fue usado durante toda la ocupación del sitio. Este montículo era casi el doble de alto y ancho que los demás, y nuestras excavaciones llegaron a una profundidad de 4,5 metros. Antes de hablar sobre cómo recolectamos nuestros datos, quiero hablarles sobre cómo definimos e identificamos festines. Aunque los festines varían, hay indicadores generales que sugieren el consumo de alimentos más allá de las comidas caseras. Voy a usar esta tabla para guiarlos a través de los datos recolectados.
Nuestro primer indicador es que los desechos de festines fueron hechos para ser rasgos prominentes. Los concheros de Celine Farm muestran evidencia de deposición rápida de grandes cantidades de restos de comida y de cerámica. O sea que dentro de los montículos había muy poca tierra, así como mínima erosión de los materiales y una composición bien uniforme con capas intercaladas de concha y cerámica. Fechas de radiocarbono de la parte superior e inferior de esos montículos se traslapaban u nos dieron rangos idénticos. También encontramos bastantes fragmentos de la misma vacía en diferentes niveles de excavación. Estos materiales también son desechos primarios, es decir, que fueron colocados aquí y no se volvieron a tocar. Tenemos, por ejemplo, la acumulación de restos de una sola especie de concha y hasta huesos de animal articulados. Los tiesos que recuperamos también son generalmente muy grandes, o sea que estos materiales no fueron pisoteados a pesar de que este sitio fue ocupado durante más de 700 años, demostrando su importancia. Ciertas medidas de los materiales que recuperamos de estos montículos también nos ayudan a evaluar si estos son los restos de festines. Por ejemplo, medimos la cantidad de comida en base a la ostra, que son los desechos de comida más numerosos. Datos etnográficos nos dicen que una familia puede recolectar más o menos 500 kilos de ostras en un mes. Es decir, que algunos de nuestros depósitos casi tenían la cantidad equivalente a tan solo una sola unidad de excavación. Y para darles una mejor idea de esta escala, esta es una foto de montículo U con una unidad de excavación. O sea que los materiales de los que les estoy hablando son una pequeña fracción del total. Hablando de tipos de comida, uso isótopos estables de carbono y nitrógeno obtenidos de residuos en la cerámica para examinar el uso de recursos específicos. Aquí la proporción de diferentes isótopos de carbono nos ayuda a inferir el uso de plantas como la yuca y el maíz. Ahora hablaré sobre la cerámica del sitio. En primer lugar, como ya han visto, encontramos mucha cerámica. En total, recuperamos casi 50,000 tiesos en menos de 10 metros cúbicos de excavación. La mayoría de la cerámica son fragmentos de ollas grandes para cocinar. Los ejemplos etnográficos nos dicen que una familia típicamente reemplaza 10 vasijas para cocinar cada año. Es decir, que aún en los depósitos menos densos teníamos una cantidad menor a esta. Yo creo que esta cantidad de vasijas tiene un doble significado, relacionado a la cantidad de comida preparada y también a señales de desperdicio. Si las personas que organizaran estos festines podían controlar suficientes recursos y mano de obra para fabricar una gran cantidad de vasijas, las cuales luego podían destruir, este acto demostraba su riqueza y les ayudaba a elevar o reforzar a su estatus en la comunidad.
Hasta el momento, mi interpretación de esta práctica está respaldada por las investigaciones de Marlene Aguilera, una estudiante de antropología de la UNA, quien para su tesis está analizando las vasijas de cocinar y ha descubierto que en el Montículo U, estas fueran todas hechas de una sola pasta o receta de barro. También quiero remarcar que encontramos algunas ollas de cocinar muy grandes, lo cual demuestra que algunos miembros de la comunidad invertían bastante en estos festines. Y ahora hablaré sobre las vasijas para servir comida que recuperamos. Generalmente esperamos encontrar más vasijas para servir que cocinar en un festín. Eso tiene sentido si hay diferencias en dónde y quiénes hacen y consumen la comida. Pero en festines de sociedades de pequeña escala, donde hay poca desigualdad social, las personas que preparaban la comida probablemente también la consumían. Aparte que el desperdicio también fue un aspecto importante de estos eventos, por lo que tiene sentido usar más vasijas grandes. Los dos indicadores siguientes, objetos de prestigio y parafernalia ritual, están relacionados. Aparte de la evidencia de marcadores de estatus como el desperdicio de vasijas, recuperamos otros objetos que son menos comunes, como estos que ven aquí. También encontramos diferentes objetos rituales, como silbatos y incensarios. Los últimos tres indicadores también están muy relacionados y su significado está restringido al montículo I, lo cual discutiré más adelante. En este caso, quiero hacer interpretaciones sobre la historia de los festines en Selene Farm, en vez de solo describirlos. Para ello, relacioné cada indicador a dos variables importantes, tamaño de grupo y nivel de competitividad, para poder comparar estos diferentes eventos en el tiempo y en el espacio. Ahora haré un recuento de lo que sucedió en cada una de las fases de ocupación del sitio. Durante el Selene temprano, los habitantes de Selene Farm vivían en un conjunto de plataformas de arcilla con estructuras domésticas encima. Los festines se llevaron a cabo al sur de estas residencias. Durante este tiempo, hubo cambios en la cerámica que no hemos logrado ver antes y que son claros al tomar en cuenta el contexto total de estos materiales. Por ejemplo, alrededor de 600 después de Cristo, los jarrones para servir alimentos aumentaron de tamaño. Según los datos isotópicos, también hay una reducción en el consumo de maíz en este tiempo. En conjunto, esta evidencia nos dice que hubo un cambio en el uso de recursos y un cambio hacia la importancia de bebidas, probablemente chicha, en los festines. Es importante notar que estos cambios aparecieron primero en los festines del Montículo I, el más grande y céntrico del sitio. Estas innovaciones ocurrieron en contextos comunitarios en vez de en contextos o actividades restringidas. Esto concuerda con lo que otros investigadores han dicho sobre cómo las élites en el noreste usaron una estrategia que enfatizaba la cohesión y mitigaba la desigualdad social. Sin embargo, esta versión cohesiva de los festines no era la única que existió en Selene Farm. Durante el Selene básico, el sitio se expandió con la creación de montículos en la parte este del sitio.
En el montículo U tenemos ejemplos de materiales importados como la piedra verde, lo cual sugiere lazos comerciales hacia el sur. Aquí también recuperamos un pequeño jarrón suspendido que es similar a los desnatadores de chicha de la Baja Centroamérica y Suramérica, que se usaban como vasos para tomar chicha de jarrones más grandes. Estos objetos resaltan la importancia del individuo y su capacidad de acceso a redes de intercambio distantes. También vemos cambios en el uso de recursos en este periodo. El montículo U tiene bastantes ostras muy grandes, lo que nos dice que las personas patrocinando este festín tuvieran conocimientos o acceso especial a estos recursos. Estas diferencias son evidencia muy temprana de desigualdad en la región y nos sugieren que los festines fueron un mecanismo para ayudar a transformar la sociedad, ya que unen a las personas, pero también resaltan diferencias entre estas. Durante la última fase de ocupación del sitio, sabemos que los estilos cerámicos cambiaron, pero un estudio contextual nos dice que esto no fue lo único que cambió durante este tiempo. El sitio en sí fue reorganizado. El asentamiento se contrajo hacia la parte central del sitio. Como he notado antes, el montículo I era un lugar céntrico que fue utilizado durante toda la ocupación del sitio. Había mucha más tierra en este montículo que en los demás, lo cual resultó en una superficie más estable, algo que yo pienso fue intencional. En los festines realizados aquí, la cima probablemente fue usada para realizar rituales, representando uno de los más tempranos ejemplos de arquitectura monumental en el noreste de Honduras. Esto es más claro durante el Solín transicional, cuando una estructura de bajareque fue construida sobre la cima del montículo, lo cual fue un gran cambio y el inicio de rituales con acceso restringido. Esto coincide con un aumento en los objetos rituales en el sitio, especialmente incensarios y con el único contexto del cual obtuvimos obsidiana. Durante este tiempo también vemos una caída en el tamaño de las vacías para servir comida, lo que sugiere que el tamaño de los grupos participando en estos festines era más pequeño. Los ocupantes del montículo O, la única estructura residencial de este periodo, usaron materiales rituales muy similares a los encontrados en el montículo I. Esto indica una conexión entre un montículo residencial y el montículo I, algo que no habíamos visto antes en el sitio. En conjunto, estos datos apuntan a una diferenciación interna dentro de una comunidad prehispánica del noreste de Honduras, lo cual nos ayuda a explicar que estos procesos de cambio pueden ocurrir sin estar basados en fuerzas externas, como se ha sugerido antes. Sin embargo, tampoco podemos negar el impacto de la interacción regional. Y esto lo podemos ver en las tradiciones alimenticias del periodo Solín. Durante este tiempo vemos un aumento en el uso de comales. En Mesoamérica, estos estaban siendo introducidos para hacer tortillas, pero en Solín Farm no tenemos evidencia de mucho consumo de maíz. En vez, lo que parece que tenemos aquí es el uso de comidas rostizadas hechas a base de yuca. Los Pech de hoy usan comales para hacer uno
de sus principales platillos, el sazal, que es hecho a base de yuca en forma de tortilla. Yo pienso que el desarrollo de estos platillos insignia fue el resultado de la interacción entre diferentes grupos culturales, donde estilos alimenticios eran formas deliberadas para demostrar su identidad. Estos platillos insignia demuestran similitudes y comprensiones culturales que a su vez ayudan a reflejar diferencias y reforzar fronteras culturales. Un punto final es que el uso de vasijas pintadas en los festines de Celine Farm también nos dice que el noreste estaba ligado a otras comunidades de consumo en la región a través de tradiciones en las cuales esta cerámica era utilizada en festines. Asimismo, nos dice que los pueblos prehispánicos del noreste estaban involucrados en estas comunidades desde muy temprano y hasta muy tarde, y que cambios en el uso de estas vasijas sucedieron antes de y no solo en reacción a transformaciones culturales en el occidente. El estudio de la negociación de la identidad en Celine Farm demuestra que los habitantes del sitio no eran recipientes pasivos de innovaciones culturales del norte y sur. Más bien, estas personas usaban estrategias sociales y políticas muy complejas para promover cambios estructurales en su sociedad. Además, le hemos dado mucha importancia a cambios en los estilos cerámicas y alimenticios, pero debemos darle importancia también a la continuidad cultural que existió en estas sociedades. Mi tesis se enfocó en los cambios sociales y políticos en Celine Farm. Sin embargo, por necesidad, este estudio ignoró la importancia del contexto ambiental del sitio. El entorno del sitio jugó un papel clave en la disponibilidad de recursos para estas poblaciones. Por ejemplo, la ostra es muy abundante en los concheros de Celine Farm y tenemos posible evidencia del cultivo de esta especie en el pasado. Sin embargo, ya no hay ostras en la laguna, o sea que las cosas han cambiado mucho aquí. Wilmer Elvier, un estudiante de la UNA, está precisamente evaluando cómo, cuándo y por qué cambió el uso del entorno de Celine Farm y sus recursos a través del tiempo. Para ello, Wilmer ha estado analizando una muestra de las conchas recuperadas durante nuestras excavaciones. Para realizar este trabajo, él obtuvo una pasantía en SRAE en Panamá. Su trabajo llamó la atención de una colega experta en el estudio de las relaciones entre las poblaciones y su entorno natural, la doctora Leslie Reeder Myers. Ella ha liderado esfuerzos para investigar la historia ambiental de Celine Farm y de la laguna de Guarmoreto. Con fondos de National Geographic, hemos podido llevar a cabo 2 temporadas de campo cortas en Celine Farm en el 2018 y 2019. En estos logramos sondear cada uno de los montículos del sitio con el objetivo de obtener una historia más completa de su uso y ocupación. Este trabajo recolectó muestras para llevar a cabo un fechamiento sistemático de todos los montículos del sitio.
También hemos colaborado con el doctor Juan Carlos Fernández para realizar un mapeo del sitio por LIDAR. Esta ha mejorado nuestra comprensión del tamaño y forma de los montículos, así como sobre la extensión del sitio. Y finalmente, durante esta pandemia, nos hemos centrado en formas de trabajar con los materiales con los que ya contamos. Como parte de mi trabajo en el laboratorio de arqueometría de MER, he estado buscando financiamiento para realizar análisis de composición de la cerámica de Celine Farm. Asimismo, sigo buscando cada oportunidad para aumentar la representación de la cerámica hondureña en nuestra base de datos composicional, la cual está subrepresentada en relación con otros países, especialmente en áreas fuera del occidente del país. Así que si alguno de ustedes tiene interés en colaborar, no duden en ponerse en contacto, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, arqueóloga. Tenemos un par de preguntas que se las hemos facilitado al arqueólogo Alejandro, pero para que todos se den cuenta de cuáles son las preguntas, se las voy a realizar yo también. Y la primera es si la cantidad de tiestos puede indicar que la densidad poblacional era muy grande o que se reunían varios grupos en la región. Creo que fue grupos en la región reuniéndose juntos, porque la arquitectura residencial en el sitio hay pocas. En el temprano, por ejemplo, solo tenemos como 3 montículos residencial. Y eso no... tenemos un poco más en el básico, pero como vieron, en el transicional solo había uno. Así que no creo que habían muchas personas viviendo en el sitio así, sino que cuando tuvieran festines, más festines en el montículo I, eran como invitando a otras personas de otros sitios. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. Otra pregunta. Estos festines, como decía, son indicadores de la prosperidad económica en la región. Por eso que mencionaba que entre las capas de tiestos y conchas no había mucho sedimento, no había tierra. Entonces es un indicador que se realizaban muy seguido o era intencional la posición en la que se colocaban las conchas y los tiestos. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí. Gracias. Claro. Es mencionando una parte de su exposición en la que hablaba de cómo estos festines son indicadores de prosperidad económica. Pero quería saber si la forma en la que están ubicadas las conchas y los tiestos fue intencional, porque no hay sedimento entre estas capas. Sí, es claro que no pasó mucho tiempo entre los diferentes festines dentro de cada montículo. ¿Pudo ser intencional esto? Perdón, que no puedo decir. Creo que sí, fue intencional y también creo que fue porque los festines se hicieron año tras año.
tal vez con los... Porque decía que algunas estructuras se utilizaban para rituales, algunos de estos montículos de conchas. Sí, creo que las montículos de concha sí fueron usados para festines, que son un resultado de festines comunitarias, pero en el montículo I sí pasó más tiempo entre festines. Aquí vemos más tierra. Ujú. O sea que la gente también agregó material para hacerlo más grande. Sí, eso. Sí, se miraban muy diferentes. Sí, sí, Se notaba que era intencional que le agregaran la tierra. sí, y creo que esto fue a propósito para crear esta arquitectura monumental que vemos ahí. Sí. Ok, le vamos a hacer otra pregunta. Es sobre el proceso de excavación en el montículo I, creo que Ajá. dijo. Ajá. Si fue en varias unidades de excavación o una sola. Y sabiendo lo complejo de la estratigrafía, Ajá. ¿cuánto tiempo le tomó realizar el dibujo de cada perfil de excavación? Ay, yo tuve mucha ayuda para eso. Los estudiantes de la UNA hicieron sus propios dibujos de cada unidad de excavación también. Así que fue un proceso de aprendizaje para todas nosotros. Um, y el montículo y creo que cuando el arqueólogo Roberto Ramírez hizo todo esto. Cuando estoy hablando de los materiales que salen ahí, solo estoy hablando de una unidad, pero sí excavamos 4 diferentes unidades. Um, Ok. sí, todo fue un trabajo en equipo. Creo que se Sí, tardó claro. 3 o 4 días en dibujar eso. Y en excavar estábamos haciendo, empezamos en P y terminamos ahí y después en U, pero I estamos excavando toda la temporada porque sí, eso tomaba mucho tiempo. Y Sí, es un excavamos, proceso arduo. sí, y no sé si podían ver, a ver si tengo, en el montículo I, excavamos 4 unidades en forma de escalera, bajamos 1 metro, después 2, después 3 y hasta 4.5 para poder llegar hasta ahí. Tuvimos que construir escaleras para poder bajar porque era tan profundo como pueden ver ahí, 4 metros Sí, y medio, sí. metros y medio. Muchas gracias, arqueóloga. Otra pregunta. Felicidades por la exposición y le consultan qué técnicas arqueométricas está considerando utilizar a futuro para estos materiales excavados. Buena pregunta. En MER, donde trabajo yo, tenemos Neutron Activation Analysis. Podemos inferir la procedencia de la cerámica ahí mediante análisis de la composición elemental de los tiestos usando esto Neutron Activation Analysis. Y esto es parte de lo que queremos hacer para ver si podemos ver diferentes comunidades de práctica en la cerámica. Primero en los vasijas de cocinar. Um, pero creo que este trabajo más que todo es para analizar las recetas que usaban para hacer cerámica y también, eso sí, es seguimiento al trabajo que está haciendo Marlene,
para su tesis de licenciatura. Y con ella vamos a ver cuáles son los mejores para hacer este NE, y también queremos ver si podemos identificar algunos tiestos que son importados también. Yo no hablé sobre eso, pero hay algunos, hay muy pocos, pero sería interesante ver de dónde vienen estos tiestos. Y para eso necesito más personas trabajando en Honduras. Necesito que ellos también hacen esos mismos tipos de análisis composicional, porque yo no tengo mucho para comparar con lo que tengo en el sitio. También la obsidiana, podemos ver de dónde salió esto, y eso también nos ayuda a hablar sobre enlaces sobre las diferentes comunidades en Honduras, en Mesoamérica, y todo eso juntos nos ayuda a saber más sobre cómo la gente de Slimpar hizo tanta cerámica y por qué. Es parte de la ecología, y podemos ver diferentes temporadas en las cuales se recolectó la cancha, por ejemplo. Sí. Es algo que queremos hacer. Sí, y relacionado un poco con eso de intercambios, preguntan si hay evidencia de relaciones con otros sitios en la región en Selim temprano, específicamente. En Selim temprano. Es difícil porque la cerámica es muy similar a otro polícromo de Honduras, como de la zona del Cajón, por ejemplo, de Olancha, de Olancho, de Comayagua y Yoho. Esta cerámica polícromo, pero sin los estudios composicionales es difícil saber 100% de dónde vienen estos. Sí. Otra pregunta. Ajá. ¿Qué actividades realizó su proyecto para vincular a la comunidad PECH y otras comunidades en la zona? Repito. Sí, por favor, Sí. perdón. ¿Qué actividades ha realizado su proyecto para vincular a las comunidades PECH y otras comunidades también en la zona? La respuesta honesta es que no hemos podido hacer tanto como quería, pero cada temporada tuvimos un evento en la fortaleza de Trujillo, y también en la comunidad PECH, donde invitamos a miembros de la comunidad a platicar sobre su cultura y nuestro proyecto, y también dimos charlas a estudiantes de colegios y escuelas. Y ahora estamos también trabajando en crear materiales educativos para darles a las comunidades, para adultos y para niños. Y esto es importante porque es algo que nos han pedido, y lo que podemos dar es conocimiento. Sí. Y yo quiero dar lo que tengo, y eso es lo que tengo. A futuro también queremos trabajar en las exhibiciones en el museo ahí en Trujillo. El instituto ya se dice restaurado una vasija completa que encontramos, y espero que eso
puede darnos un punto de partido para que la cultura, materiales, culturas de los Pech puedan estar allí en el museo. Y los demás objetos también, como vieron, tenemos cosas que deben estar en un museo y merecen estar en un museo que está ahí en la comunidad. Por supuesto, es una de las partes más importantes de la arqueología, vincular a las comunidades. Sí, sí, claro. Exactamente. Sí. ¿Quieren saber si tiene conocimiento sobre el origen del nombre de este sitio, Selim Farm? Es una buena pregunta. Yo sí creo que fue relacionado con el United Fruit Company, que antes tenía toda esta propiedad. Estos sitios, el Selim Farm era, creo, una granja de la industria bananera. Y sí, cada granja tiene nombre diferente, así que creo que ha tenido ese nombre desde los años 20 por el, ay, se me está escapando el nombre ahorita, pero el sitio fue visitado en los años 1925, creo, por Pero qué ¿cuál es el nombre? interesante que tomaran un nombre proveniente de una época totalmente distinta. Ajá, sí, sí. Es muy interesante. Ajá. Otra pregunta, bueno, venía con la que le acabo de hacer. Sí encontraron evidencias sobre la relación con otros pueblos del oriente de Honduras que no se han hecho. Ah, realmente hasta ahorita no sabemos suficiente para decir sí o no. Se ha hecho mucho trabajo en la Mosquitia y en Olancho y la cerámica, el Ciudad de Jaguar, por ejemplo. La cerámica de este sitio es muy relacionado con los sitios de Corcal en la costera noroeste. Así que estaban hablando, pero no podemos decir, por ejemplo, si eran culturas diferentes. No tenemos esta escala de información hasta ahorita. Pero sí, la cerámica y la piedra tallada son similares. Y es posible que sean una misma cultura, pero como dice, no podemos decir todavía. Así que no tengo una buena respuesta para eso, pero es interesante pensarlo. Sí, a futuro. Se puede investigar más sobre esto. Espero que Preguntan sobre el estado de conservación de los materiales, teniendo en cuenta el tipo de suelo en la zona. ¿Cómo era el estado de conservación? Depende de cuál montículo estamos hablando. Los concheras tenían materiales muy bien preservados porque la concha crea un ambiente alcalino y eso preserva muy bien la concha y el hueso y la cerámica, pero no cosas como plantas. Así que no tenemos macrobotanicals. Es por eso que yo tuve que usar cosas como residuos que están
trabadas ahí en la cerámica y están preservadas ahí porque la concha se destruye, cosas así. Pero los montículos de arcilla, la cerámica ahí está muy erosionada porque la arcilla se deshace. Y sí quise mencionar que el trabajo que hizo Healy en los 70, los huesos que él sacó de ahí representan la colección de zoología muy famoso en la región. Es uno de los mejores preservados en toda la Centroamérica hasta hoy en día. Qué impresionante, sí. Entonces variaba mucho la conservación de estos materiales. Sí. Varía bastante dependiendo de contexto. El hueso, por ejemplo, también, eso no, en los montículos de arcilla no encontramos casi nada de hueso tampoco. Le preguntan si tomando en cuenta las conclusiones de su estudio en relación con la negociación de identidad, ¿qué puede decirnos sobre la definición de las fronteras culturales? Si se refuerzan las diferencias en lo que llamamos mesoamericano y no mesoamericano, o más bien estas fronteras se vuelven más permeables y menos claras. Está larga la pregunta. No, está bien. A ver si tengo una respuesta. Las fronteras siempre son borrosas. Y aquí más hablo sobre procesos, porque como ven, ser mesoamericano y ser no mesoamericano es algo arbitrario y complicado. Pero si vemos algunas diferencias de identidad, el mejor ejemplo es en las formas en las cuales la gente hace platillos de comida, que nos dicen que hay grupos que buscaban mostrarles lo demás ser diferentes. Sí, eso lo menciona en su tesis doctoral y creo que lo mencionó también ahorita en la ponencia, de que esto ayuda a explicar esos procesos de cambio, pero sin apoyarse exclusivamente como en fuerzas externas, como estos procesos de identidad, pero en la comunidad, por medio de los estudios le llama foodways en su tesis. Sí, aquí he traducido esto como tradiciones alimenticias. Eso quiere decir foodways. Hay un estilo de comida, al igual que hay un estilo de cerámica. Y este nos dice que la gente expresaba su identidad de diferentes formas. Y antes casi solo nos hemos enfocado en la cerámica, pero como ven, lo hacían con la comida, por ejemplo, con el sesal y la tortilla de maíz. Pero como siempre, los arqueólogos han dicho que las fronteras sí son permeables, porque vemos ideas
que van de lugar a otro. Y cada grupo las adapta a su gusto para sus propios propósitos. Y no sé, yo sé que es una respuesta, no respuesta, pero... No, pero muchísimas gracias, arqueóloga. Tenía más preguntas, pero gracias por respondernos en el poco tiempo que teníamos. Muchas gracias por su presentación y por estar hoy con nosotros. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo, pero solo les recuerdo que el próximo martes nos va a acompañar la antropóloga Ekaterina Panova hablándonos sobre la importancia de la cultura en la práctica de enfermería. Muchísimas gracias a todos y a todas.